Una de las cosas que queremos evitar a toda costa y de la cual no queremos ni siquiera oír hablar es acerca del sufrimiento. Sufrimiento que muchas veces no tiene propósito, conocemos su causa, pero no conocemos el por qué, cuál es el sentido de por qué estamos sufriendo. Veamos qué es lo que dice la Escritura acerca del propósito del sufrimiento. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión queremos saludarles a todos ustedes, que el Señor les bendiga, que se encuentren bien. Le damos muchas gracias a todos por los nuevos suscriptores. La verdad es que este pequeño canal cada día va creciendo más y les damos muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, y esperamos que el Señor bendiga grandemente cada una de sus vidas. En esta ocasión vamos a hablar del sufrimiento. ¿A quién no le ha tocado sufrir? ¿A quién no le ha tocado tener no solamente un mal día o alguna enfermedad o algún despropósito en el trabajo o la enfermedad de algún ser querido, la traición de algún amigo, de algún familiar, incluso de alguna pareja? Quizás también hemos sufrido depresión, los jóvenes en el colegio sufren de bullying, sufren de acoso escolar y no vemos sentido ni propósito al sufrimiento. Quizás alguno de nuestros hijos nació con alguna enfermedad, con alguna malformación, y la gente pregunta, bueno, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si el Dios que tú sirves es santo, ¿por qué permite que tú sufras? ¿Cuál es el sentido, cuál es el propósito del sufrimiento? Una de mis frases que tengo cuando me enfrento al sufrimiento y al despropósito es simplemente pensar en un jo. Y parece ser como la risa del viejo Pascual, de San Nicolás, del viejito pascuero, como le llaman. Pero en realidad, cuando estoy sufriendo y digo jo, me estoy acordando y estoy trayendo a mi mente a tres personajes bíblicos por los cuales el Señor nos enseña el propósito del sufrimiento. Recuerdo a José, recuerdo a Jonás y recuerdo a Job. Por eso es el jo. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver José, Jonás y Job con el sufrimiento? Estas tres historias bíblicas nos enseñan el propósito del sufrimiento y el sentido del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? En primer lugar, podemos sufrir por la maldad de los demás, por la maldad de algún compañero, de algún amigo, de algún jefe en el trabajo, de algún familiar, de algún ser querido, de alguna persona que nos traicionó, de alguna persona que no nos valoró, de alguna persona que no nos quiso. Y esto pasa y pasó con la historia de José. José era el menor de los hermanos de su padre Jacob, y nosotros sabemos la historia bíblica que está ahí en el libro de Génesis, que eran hermanos de padre, pero muchos de ellos eran hermanos de varias madres. Y esto traía una situación familiar de dificultad, de muchas veces de conflicto. El propio padre, Jacob, que quería más, al parecer, a José, y eso provocó una envidia entre los hermanos. Y también José era un soñador de sueños. Él tuvo sueños, se veía a sí mismo, ¿cierto?, como en medio de sus hermanos, de su padre, y contó este sueño a sus hermanos, y sus hermanos lo interpretaron de modo tal y le dijeron, ¿acaso tú quieres que nosotros también te rindamos pleitesía, te demos adoración, te sirvamos, siendo que tú también eres como alguno de nuestros hermanos? Y esta situación de contar los sueños y esta envidia de parte de sus hermanos hacia José los llevó a que él fuese, en primer lugar, vendido, aunque la primera instancia o lo primero que querían hacer los hermanos con José era matarlo. Pero ahí Judá intercedió por él y fue vendido a los amalecitas y fue llevado a la tierra de Egipto. Y ahí siguió sufriendo en la casa de Potifar. La mujer de Potifar lo acusó de algo que él no había cometido, fue a la cárcel y siguió sufriendo hasta que el propósito del Señor se cumplió en su vida. Es decir, también tú puedes sufrir por la maldad de otros para que el propósito del Señor se cumpla, y en esta ocasión el propósito, ese sueño se cumplió
y la estadía de José en Egipto fue para preservación de vida y para sacar al pueblo de Dios de la tierra de Canaán, llevarla por cerca de 400 años a la tierra de Egipto y ahí prosperar y hacer crecer al pueblo y llevarlos y hasta que se cumpliese el tiempo, pasarlos a esclavitud para que eso también sirviese de ejemplo a la iglesia cristiana respecto de la historia de Israel, para que también prefigurara la historia de la iglesia. Y todo eso tenía un propósito y José debía sufrir para que ese propósito se cumpliese. El segundo Job está en la historia de Job. Muchas veces sufrimos porque hay un adversario, Satanás el diablo, quien quiere vernos sufriendo. Job tenía algunas características. Era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ante estas características, él adoraba al Señor y se presentó Satanás el diablo en medio, ¿cierto?, de los servidores de Dios y se presentó y le dijo que él iba a atentar a Job, le iba a quitar todo lo que tenía, iba a afectar su vida, por cuanto el Señor le había dicho: he aquí, no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás el diablo le dijo: sí, pero ¿acaso él te sirve en vano? ¿Acaso él te sirve de balde? ¿No lo tienes lleno de un todo? Y ante esa situación, Satanás, por la permisión de Dios, tocó la vida de Job, pero también había un propósito para multiplicación, para que Job conociese de buena manera y conociese efectivamente a Dios. Después Job llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y todo lo que él había perdido le fue multiplicado. En tercer lugar, ¿por qué sufrimos? Muchas veces sufrimos porque nosotros mismos somos desobedientes y no queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Esa es la historia de Jonás, cuando el Señor se levantó y le dijo: Jonás, ve a Nínive, y él, en vez de ir a Nínive, Jonás se fue a Tarsis. El Señor le dijo: ve al este, y él se fue al oeste. Le dijo que se fuera a un costado del mundo a predicar el evangelio y él se fue al otro a olvidarse que era profeta, tratando de huir y escapar del propósito que el Señor había puesto en su vida, y eso también le trajo dolor, sufrimiento. Él incluso, estando en el vientre de la ballena, pensó que iba a morir. Cuando él iba en el barco en alta mar, en el mar Mediterráneo, las olas empezaron a amenazar con hundir la embarcación y él estaba durmiendo y todos los marineros empezaron a echar las cosas al mar y vinieron y le preguntaron: ¿por qué tú estás durmiendo? Decláranos cuál es tu oficio. Y él les dijo: he aquí, yo soy profeta, varón profeta del Dios Altísimo, y les declaró lo que estaba haciendo y tuvieron que echarlo al mar para que el mar se calmase. Y ahí fue tragado por una ballena, fue llevado a las profundidades del mar, y él, cuando ya creía que iba a morir, elevó una oración al Señor y el Señor tuvo misericordia de él y pudo retomar su propósito, y él fue y llegó a la costa y de ahí caminó hasta Nínive, la capital del imperio asirio, y pudo predicar que vendría destrucción si es que Nínive no se arrepentía de aquí a 40 días, y fue salvo una nación o una ciudad de 200.000 personas aproximadamente. Es decir, sufrimos por el mal de los demás, sufrimos por el enemigo de Dios, Satanás el diablo, y a veces sufrimos por nuestro propio mal. ¿Estás sufriendo? ¿Estás en la pena? ¿Estás en el dolor? ¿Estás en la enfermedad? Ya sabes, hay alguno de estos tres propósitos o alguna de estas tres causas que se está cumpliendo en tu vida. ¿Estás sufriendo por el mal de los demás? ¿Estás sufriendo por permisión del Señor porque tu enemigo el diablo quiere destruir tu vida? ¿O estás sufriendo por tu propia desobediencia? No importa en lo que estés, clama al Señor, ora al Señor, mantén tu fe y verás que más tarde o más temprano verás cumplido el propósito del Señor en tu vida. Lo importante, al igual que José, al igual que Jonás, al igual que Job, es mantener tu fe, tu confianza y tu esperanza en el Señor. Muchas veces decimos, hemos sufrido mucho, pero pregúntate, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no sufrir por la causa de Cristo? El Señor sufrió por nosotros y sufrió mucho más de lo que nosotros hemos sufrido.
Y Él, como un manso cordero, enmudeció, no abrió su boca y sufrió por todos nosotros para darnos la salvación y para darnos la redención y para darnos la vida eterna. Así que si estás sufriendo, el Señor te acompañe, el Señor te dé fuerza, el Señor te bendiga y sigue creyendo, sigue permaneciendo, sigue confiando en el Señor. Para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.